Muchas gracias, Maru, una genia, ¿eh? Hablemos de la Biblia y es un placer recibir en el mes de la Biblia a Samuel Duarte, secretario general de la Sociedad Bíblica del Uruguay, y al doctor Pedro Gaudiano, doctor en teología y director de la Cátedra de Cristianismo del Instituto de Sociedad y Religión. Un placer recibirlos, un gusto. Y el mes de la Biblia, nunca había escuchado el mes de la Biblia, el libro más leído de la historia, ¿verdad? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Qué es el mes de la Biblia? Yo tengo algunas preguntas para hacerles. Septiembre, mes de la Biblia, pero hay un hecho destacado para este año. ¿Y cuál es? Muchas gracias una vez más por la oportunidad y nosotros queremos destacar, digamos, un hecho histórico para nuestro país. A ver. Que si bien la Biblia, como dijiste, es el libro más vendido, más traducido, que ha recorrido y recorre el mundo entero, siempre creemos que es importante que las Biblias estén al idioma del alcance de las personas. Entonces, para destacar un hecho realmente trascendente en nuestro país es la traducción de la Biblia a la lengua de señas uruguaya, por primera vez un libro completo de la Biblia. Estamos hablando de que estamos trascendiendo de alguna manera con un lenguaje inclusivo, dándole la oportunidad a la comunidad sorda de nuestro país a leer la Biblia. Y nos decía hace poco una de las personas que bueno, interactúan con este trabajo que se está haciendo, este proyecto, que para ellos era abrir la Biblia. Nunca Claro. la habían podido tener y abrir la Biblia significó para ellos muchísimo el hecho de tener la traducción de la Biblia. Qué trabajo también, ¿eh? Sí, lleva mucho tiempo, muchos años. Hicimos un plan piloto que duró 2 años, con algunos pasajes de la Biblia, algunas historias del Nuevo Testamento, y ahora se completó el libro de Jonás, que está accesible para toda la comunidad sorda de nuestro país en nuestro canal de YouTube, y ahí acceden gratuitamente a ese contenido. Yo, fuera de cámara, les decía que hoy en día la Biblia llega incluso a los niños de diferentes maneras, de manera simple, con dibujos, y es una manera de acercar este libro para que lo puedan entender, para que lo puedan interpretar desde otro punto y a su edad, ¿verdad? Exactamente. El gran deseo que hay es hacer llegar la Biblia, la palabra de Dios, a la mayor cantidad de gente. Y de ahí entonces la importancia de esta actividad de la Sociedad Bíblica del Uruguay, en este caso de la traducción de la Biblia para un sector de la población con esta propuesta en lengua de señas uruguaya, pero obviamente que hay traducciones adaptadas especialmente para los más pequeños. Para los más pequeños. Eso es muy importante. La verdad que eso es importante e interesante. ¿Qué son las sociedades bíblicas en el mundo y acá en el Uruguay? ¿Qué es una sociedad bíblica? Bueno, la sociedad bíblica tiene quizás una mirada global, pero actúa de manera local. La mirada global es el objetivo principal, que es la traducción de la Biblia. Bien. Están representadas en más de 240 países y territorios en el mundo y tienen una historia de más de 200 años. Y el propósito es ese, que las personas puedan tener la Biblia en su propio idioma e interactuar con ellas. Y desde ahí operan de diferentes maneras por las diferentes geografías. Hay países donde tenemos cerca de nuestra región etnias indígenas que hay que traducirle la Biblia también para ellos. Y básicamente la Sociedad Bíblica se dedica a la traducción de la Biblia. De la Biblia. Hay un dato que por ahí le va a llamar la atención a usted, pero el doctor me acaba de contar sobre nuestro general Artigas. Bueno, es que efectivamente el lanzamiento de este mes de la Biblia, septiembre, mes de la Biblia, se va a hacer el día 23 de septiembre, que es el día, como todos sabemos, del fallecimiento de don José Artigas, que también fue traductor de la Biblia. Ese es el dato que es poco curioso y que muy poco conocido, Claro. efectivamente. A ver, yo tengo 2 publicaciones sobre la fe de Artigas, esa faceta amputada
del prócer que no se conoce prácticamente. Este primero se titula Artigas Católico, que tiene el prólogo de Arturo Ardao, nada más y nada menos, que ha sido un reconocido historiador. Y este otro es Los valores de José Artigas para iluminar el Bicentenario. Y acá yo documento de manera concreta cómo Artigas, al menos al final de su vida, tenemos la certeza de que traducía el libro de la Biblia del castellano al guaraní. Esto lo sabemos ¿por qué? Porque hay un niño, Juan León Benítez, que era el hijo natural de Francisco Solano López, que cuando él era pequeño, están los testimonios de las personas que lo fueron a ver cuando ya era muy anciano, murió casi a los 103 años de edad. Entonces él recordaba clarísimamente cómo Artigas, al final de su vida, le enseñaba la doctrina cristiana. Y para eso tenía un ejemplar de la Biblia. Yo pongo acá la foto de Juan León Benítez, pongo acá el texto de la Biblia, la portada de la Biblia que tuvo Artigas en sus manos. Él la traducía del castellano para los niños guaraníes. A los niños guaraníes. ¿Ya está en la venta? Este sí, Los valores de José Artigas lo encontramos en todas las librerías. Bien. Este primero, Artigas Católico, ya se agotó. Esperamos hacer una nueva edición. Muchísimas gracias por esta visita al Samuel Duarte, el secretario general de la Sociedad Bíblica del Uruguay, y a usted, doctor Pedro Gaudiano, doctor en teología. Muchísimas Un placer, gracias. a las órdenes siempre, el programa y el canal para ustedes. Gracias, Igualmente, Petru. muchas Muchas Vamos. gracias. Amigas, amigos, cerramos por acá y nos vamos con Eli. Ah, está allí Eli. Dale, Eli, vamos para ir para el living con ella.